Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Hoy quiero hablar rapidito sobre los 144,000 que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Una de las cosas bien importantes que debemos de tener en cuenta es nuestro método de interpretación. Y el método correcto debe ser consecuente y de una manera sin contradicción. Por eso es bien importante trazar bien las escrituras, porque la Biblia puede ser manipulada para que diga lo que alguna persona quiere que diga. Y no queremos, ¿verdad? Manipular las escrituras, sino que queremos tener los principios de las escrituras y debe de ser interpretada con un sentido común, natural y normal. Esto es literal. Y naturalmente, sin obviar los simbolismos y las figuras del lenguaje que son obvios. Pero la Biblia tiene un contenido que se puede entender literal y cuando son simbólicos se da a entender. Por ejemplo, escucho muchos videos acerca de los 144,000 que se encuentran en Apocalipsis y se preguntan quiénes son. Yo creo que esa pregunta está fuera de lugar, porque el mismo pasaje bíblico claramente y sin lugar a dudas dice quiénes son los 144,000. Cuando usted lee ese pasaje bíblico, dice en el capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Cuando leemos este libro de Apocalipsis y estamos en una secuencia, encontramos que en este capítulo ya se vislumbra que va a comenzar la gran tribulación. Así que este grupo que se le denomina como siervos de Dios surgen cuando va a surgir la gran tribulación. Es decir, que están en ese tiempo, no en periodos antes. Es en el tiempo cuando vaya a surgir la gran tribulación, es que salen en escena esos 144,000. Se describen como siervos del Señor. Ahora, cuando Juan está, que en este momento Juan está en los cielos, dice que él oyó que dijeron, él estaba oyendo, él no estaba mirando el grupo de personas, él estaba oyendo. Y le dijeron que iban a sellar en su frente a los siervos del Señor para que fueran marcados, cosa que en la gran tribulación se pudieran distinguir quiénes eran. Y dice que cuando él oyó el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan era israelita. De manera que cuando Juan oyó lo que estaba hablando esa voz, era claro que él estaba pensando que si son 144,000 de las tribus de Israel, él sabe que son de Israel y que son de cada tribu. Ahí Juan no tenía que tener duda en eso, eso era claro porque está diciendo bien claro, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel nosotros sabemos que eran 12 tribus y que esas 12 tribus fueron los hijos de Israel. Y todas esas 12 tribus componían al pueblo de Israel. Entonces, para darle más garantía de que eran de la tribu de Israel, y así literalmente lo está diciendo, especifica de las tribus que eran. Dice de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados,
De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Qué más claro puede estar un lenguaje para preguntarse uno de dónde, quiénes son esa gente? Pues son israelitas de las tribus de Israel. Y posiblemente alguien diga, pero las tribus de Israel se dispersaron por el mundo y nadie sabe. Nadie sabe, pero Dios tiene en sus anaqueles todo el registro de los hijos de Israel. Y en el tiempo, cuando vaya a ocurrir la gran tribulación, Él sabrá quiénes son de cada tribu y habrá un grupo de 12,000 sellados de cada tribu que serán sellados en ese periodo de tiempo. No veo por qué la gente pregunta. Porque el problema de no coger las cosas literal y hacerlas simbólicas es que cada cual dice lo que le da la gana. Por eso vemos muchos grupos hablando lo que ellos quieren y todo lo acomodan a conforme a sus doctrinas y a lo que ellos han interpretado. Pero eso no es así. Ahí dice que son 144,000 israelitas de las 12 tribus de Israel. Con esto lo que quiere decir es que está excluido todo el que es gentil. Ahí los gentiles no están comprometidos. Así que Dios tiene registrado todos estos nombres y en ese tiempo antes de la gran tribulación. Ahora noten que estos puntos son bien importantes. Son en el tiempo que va a comenzar la gran tribulación que marcan estos 144,000. Son sellados antes que empiece la gran tribulación. Porque dice, no, deténganse, no hagan daño hasta que sean sellados. Lo próximo era que era un número total en un mismo tiempo. Eran 144,000 en el mismo tiempo. No eran 144,000 en toda la historia, unos poquitos allá, otros poquitos después, otros poquitos en otro siglo, otros poquitos en otra década. No, eran 144,000 en el mismo tiempo. Es vital, es importante. Fueron sellados en el mismo tiempo, sellaron a 144,000 israelitas. Eran primicia para Dios. Eso usted lo encuentra en el capítulo 14, acerca de 144,000. Los mencionan como primicia. Y esto tiene un valor porque primicia lo que quiere decir que son los primeros. Los primeros. Como los frutos eran primicia y después venía la cosecha, asimismo estos son los primeros. ¿Los primeros qué? Los primeros israelitas en salvarse en el plan divino del Señor. Porque mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Israel tiene endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. En Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Lo que esto quiere decir es que estos 144,000 son premisas porque en el postrer tiempo, antes del retorno de Jesucristo, todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando llegue la plenitud de los gentiles. Cuando el último gentil se convierta, entonces Dios hará un cambio y trabajará con el pueblo de Israel. Fíjese que la caída de Israel fue la salvación a los gentiles. Y la integración de Israel va a ser como una resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes son los 144,000? Israelitas del pueblo de Israel, de las 12 tribus. ¿Por qué queremos buscar otra interpretación si la Biblia dice bien claro de dónde son? Espero que hayas entendido. Bendecido. Dios te bendiga. La paz de Cristo esté contigo.